Bueno, buenas tardes muchachos, ¿cómo están? Esta es la segunda clase de la materia Proyecto y Diseño 2. Habíamos visto una introducción la clase pasada. Bueno, como ya sabemos, este es el segundo nivel que se corresponde con la primera materia que dimos en el mes pasado. Y ahora el diseño, digamos, el concepto de la aplicación del diseño y desarrollo está orientado a cuestiones que están muy de moda o muy instaladas en la sociedad actual, entre ellas el tema de la problemática ambiental. Ahí había dejado yo como parte del acuerdo al cual suscribimos las partes, era de ir completando el listado de preguntas del capítulo que se corresponde a la parte exclusivamente del impacto que tiene el diseño y el desarrollo en función de la problemática ambiental. Si yo les pregunto cuál es el problema ambiental, ustedes me van a decir en general, no digo que todos, pero cuando nos hablan de esto, en general lo vinculamos al problema de la contaminación. Pero en realidad es solamente una parte la cuestión de la contaminación de las aguas superficiales, las aguas subterráneas, la contaminación de los suelos y la pérdida de calidad del aire que respiramos. Solamente una parte. El gran impacto sobre el ambiente que tiene la actividad del hombre, convengamos que no solamente las industrias impactan el ambiente fuertemente, sino nosotros en nuestra vida cotidiana, desde que nosotros nos levantamos a la mañana y nos bañamos o nos lavamos los dientes y todo eso va a formar parte de un líquido cloacal, y cuando incluso prendemos la hornalla para calentarnos el desayuno, bueno, en un caso estamos emitiendo gases residuales, como por ejemplo el monóxido de carbono y los óxidos de nitrógeno, que son muy nocivos, que esto digamos, surge de la combustión del gas natural. Si usted me dice, no, mira, yo no tengo gas, tengo uso de una cocina eléctrica, bueno, el hecho de consumir energía eléctrica implica que en algún punto esa energía fue generada, fue transportada y todo ese proceso conllevó un impacto ambiental. Y lo mismo cuando usamos el agua y la descartamos, digamos, generamos efluentes contaminados también. En realidad, el gran problema, otra de las grandes cuestiones de la problemática ambiental, es la utilización de recursos y de energía. Esto intuitivamente lo vimos el otro día cuando hablábamos del circuito, del análisis de vida de un producto. Es decir, toda la acumulación de impactos en los que incurrimos desde el momento en que obtenemos materias primas de la naturaleza, las transportamos a las fábricas donde las procesamos las materias primas, generamos otros contaminantes en el proceso industrial, luego las transportamos, los productos así terminados, los introducimos en un circuito comercial y ahí, por ejemplo, empezamos con otro tipo de problemas como la generación de residuos. Usamos un producto que al cabo de su vida útil, ya cuando pierde valor para nosotros, nosotros lo descartamos generando residuos. Entonces, este mal uso o uso incompleto o indebido de los recursos naturales y la generación de problemas a lo largo de la cadena del ciclo de vida del producto son un impacto importante, ¿sí? Convengamos que toda actividad del hombre tiene impactos ambientales. Estos impactos pueden ser positivos, neutros o negativos. En el ejemplo que les acabo de dar, el impacto positivo que se genera en la generación de trabajo, porque esto parte un poco de la percepción del concepto de lo que es el ambiente. Por favor, no confundir el ambiente con la ecología, que es una ciencia.
ni con los ecosistemas, sino con lo que ocurre sobre los ecosistemas cuando hacemos una inadecuada gestión ambiental. Ahora, ¿cuál es la contribución que el proyecto de diseño nos ofrece en este momento? Miren, se está hablando y cada vez con más intensidad y cada vez se instala más y más el concepto de la economía circular, es decir, intentar recuperar todos los residuos del análisis que hemos considerado en el análisis del ciclo de vida como para darles una reutilización y de esta manera no tener que ir nuevamente al medio natural a obtener materias primas para procesar y tampoco gastar energía que ya, digamos, cuando fabricamos un producto gastamos energía, sea esta provenga de energía eléctrica o mismo de la energía del vapor producida por la quema de gas. Entonces, el recupero, reciclado, reuso de materiales generados como considerados en un punto como residuo en nuestro circuito, a través de lo que se conoce como técnicas de la economía circular, se van a revalorizar y volver a utilizar. Quiero traerles un ejemplo sencillo, chiquito y que creo que todos en alguna medida pueden llegar a conocer. Cuando nosotros compramos, por ejemplo, tinta para la impresora, ¿sí? Aquellos que tenemos impresora, yo ya no, porque un poco atento a esto empecé a comprar impresoras que vienen con depósitos de tinta más grandes, ¿sí? Pero una impresora común que lleva pequeños cartuchos tiene, por lo general, el volumen de tinta es de 10 mililitros, ¿sí? Poquito, 10 mililitros realmente es muy poco. ¿Cómo viene eso? Obviamente que viene el color negro para los textos y también para algunos colores. Y después viene en tres colores básicos, que es la paleta básica con la cual se realizan todos los colores. El cian, el yellow, el amarillo, y bueno, lo que sería el celestito, bueno, ese es el cian. Bueno, el rojo, rojo, amarillo y azul. Pero ¿cómo es que se vende eso? Se vende en una caja de cartón muy, digamos, vistosa porque tiene que atraerme a mí cuando lo colocan en el negocio que vende, me tiene que ser ¿cómo es? Un empaque atractivo, lleno de color. A su vez viene todo encerrado en un blister de plástico. O sea que cuando yo compro un cartucho y empiezo a sacar las partes que no voy a utilizar, termino generando un montón de residuos por usar solamente 10 mililitros de tinta. Un caso concreto, por ejemplo, es cuando compramos una maquinita de afeitar, ¿sí? La maquinita de afeitar viene con un cartoncito, que es este que está acá. Este cartoncito viene, bueno, además de servir para colocarlo en el dispenser de maquinitas de afeitar, fíjense, es un cartón pintado a colores vivos. Todos estos colores contienen en algunos casos metales pesados que son elementos contaminantes en la naturaleza, pero a su vez viene con una protección de plástico que, que normalmente al momento de usar, que es esta, es poquito, ¿no? Digamos, el peso es poco, pero por ejemplo, solamente de una maquinita de afeitar ya se descartan estos dos elementos. No sé, habría que ver estadísticamente qué cantidad de estos productos por día se generan del uso de una simple maquinita de afeitar. Que dependiendo si tiene 2 hojas o 3 hojas, y dependiendo un poco ya de la barba de cada usuario, pueden durar 2 o 3 pasadas y luego también se descartan.
Entonces, hay una generación de residuos provenientes de esto muy importante. ¿Qué es lo que debería al menos ofrecer el diseño de productos, diseño y desarrollo de nuevos productos? Tratar de eliminar estos medios de comunicación visual, haciendo algo un poquito más, digamos, menos impactante en el ambiente. No estoy pidiendo que renuncien de pronto a la espectacularidad de la marca, del color, sino que habría que tratar de hacerlo de algún elemento que al menos sea fácilmente reciclable. En el caso del cartón no es tan así, no es muy reciclable. Tal vez en el caso del plástico sí, pero por su tamaño generalmente termina en el recipiente de residuos y esto termina en un relleno sanitario como el SEAMSE. Si nosotros pudiésemos estimar la cantidad de hidrocarburos que se necesitó, porque son plásticos, son todos derivados de petróleo, que son procesados, si nosotros pudiésemos evaluar la cantidad de energía que se utilizó para fabricar este trocito de plástico, la cantidad de materia prima extraída de un yacimiento de petróleo, no es este solo, son millones y millones. La cantidad de tinta que se usó para imprimir a todos colores y todo eso se va a tirar, bueno, el diseño tiene que dar una respuesta en mejorar la reciclabilidad de los elementos que se utilizan. Esto incluye obviamente la maquinita de afeitar. O sea, las maquinitas tendrían que tener, no tendrían que ser ya, por ejemplo, es un ejemplo que estamos dando, ¿no? No tendrían que ser estrictamente solidarias al mango, tendrían que poder ser descartadas por partes. Y si bien hay unas que son un poquito más caras que los cartuchos recambiables, en su gran mayoría no, son las que se tiran todo el plástico. Y junto con el plástico van dos lengüetas metálicas muy afiladas. Bueno, el gran desafío que se viene para los diseñadores de producto es incorporar desde el tablero, desde el diseño, un producto que rápidamente al momento de ser descartado pueda reingresar en algún circuito de reciclado. ¿Sí? Vamos a ver en próximas clases el componente que tiene que ver con lo ergonómico, que es otro factor muy importante. Ahora no lo voy a desarrollar ahora, lo vamos a ver en otra clase, pero en cuestión de lo que es lo ambiental, yo puedo hacer un muy buen aporte al cuidado del ambiente, del medio natural, si hago un buen diseño en el tablero, ¿sí? Si al momento de tener que descartar, y le digo, bueno, miren, pongo un prospecto, un papelito, y digo, mire, esto cuando termine de usarlo no lo arroje, se lo da al quien se lo vendió y le reconocemos un 20% en la compra de uno nuevo. No es un mecanismo como para que ese plástico que en vez de tirarse se lleve a un mismo kiosquero que vende esto tenga un recipiente donde al proveedor le diga, bueno, mira, es lo que se llama el ciclo inverso, la cadena inversa. Yo por un lado genero un producto que me va a generar un residuo, pero el descarte después me viene a mí como un valor agregado. Eh, Se sorprenderían saber cuántas en mi trabajo cotidiano de consultor, cómo estoy vinculando siempre a clientes que tienen cosas que le pueden interesar a otros. Por ejemplo, hoy a la tarde yo tengo un cliente que fabrica plasticola y sus productos químicos, sus productos que son propilenglicol, etilenglicol, son derivados del petróleo, son alcoholes, digamos, no tan inflamables como otros alcoholes. Pero lo mismo, vienen en bidones de 1000 litros, esos bines de plástico, esos cubos de plástico. Y esos cada tanto o se pinchan o se rompe el robinete, la llave, y se descartan.
Entonces, yo tengo un cliente que recupera plástico, entonces los conecto a uno y a otro. Entonces, el que recicla plástico se los compra y hace un plástico nuevo para hacer productos nuevos. Lo hago yo porque estoy metido en el tema y me gusta, pero no están orgánicamente, digamos, el diseñador de Vines, más que nada lo que le preocupó en su momento disponer de un medio de almacenamiento de 1000 litros que sea fácilmente apilable y que sea estructuralmente fuerte para no perder el contenido, pero no le agregó ningún valor para que eso entre en un circuito de recupero. Por ejemplo, tengo otro que fabrica marmolinas, mesadas de marmolina, y tiene un residual que es un pulido de piedra, que es como si fuese una arena de color, hoy es un residuo industrial, esta persona tiene que pagar para que se lo lleven, y sin embargo, si yo tomo esa piedra, puedo hacer un derivado de revestimiento cementicio y lo puedo utilizar como carga, ya me viene coloreado. O sea que un residuo de un origen lo utilizo en un producto nuevo, que a su vez cuando se rompa se puede volver a recuperar. Después tengo otro que, por ejemplo, una empresa que produce huevos de gallina. Tiene 10.000 ponedoras y tiene un residuo bastante molesto, bastante complicado, que son las camas de donde los pollos están todo el día caminando y comiendo para después poner huevos. En general eso es cáscara de arroz, que es un sustrato que le permite al animalito moverse, porque comen todo el día, ¿no? Comen y después van y ponen el huevo. Eh, y la fisiología del pollo, o de la gallina en este caso, hace que sus desechos estén unificados, ¿sí? Es decir, que el animal micciona y defeca al mismo tiempo y todo junto. Entonces se genera un residuo muy, muy problemático desde el punto de vista del olor. eh, Al tiempo que vos tenés que cambiar eso, se te queda lo que se le llama la cama de pollo, que es realmente un espanto porque tiene de todo. Hay unos insectos que en otro lado vos no los ves, están todos metidos ahí. Pero atención, que ese producto tiene nitrógeno, y el nitrógeno es uno, además del nitrógeno, tiene calcio, tiene potasio. Son elementos que bien tratados o bien acondicionados se convierten en un fertilizante ecológico, o mal llamado ecológico, pero bueno, un fertilizante no químico como puede ser la urea, que es un fertilizante que proviene de un proceso químico. Este es un fertilizante natural, si se quiere. Entonces, en vez de tirarlo como basura, se le da una vuelta. Bueno, vamos a decir, ¿de dónde está acá el diseño y desarrollo? Bueno, no, son ejemplos de lo que sería la economía circular, pero no por ello eh, menos importante. Es decir, un poquito para redondear el concepto. La idea es que cuando diseñe un producto nuevo, lo haga no solamente para que cumpla una función, sino que en gran medida tenga presente que voy a utilizar algunos elementos que pueden ingresar rápidamente a un circuito de reciclado. De esa manera, por más que tenga un costo inicial un poco más caro, ese va a ser un producto que me va a permitir emplear materiales que extiendan su vida útil a lo largo del tiempo, no exactamente como lo mismo por lo cual fueron ideados, sino para otras cosas. Si yo utilizo elementos muy complicados de fácil reciclado, de ser difícilmente reciclados, y estoy generando residuos y los estoy tirando. Por eso, el equipo de diseñador, los equipos de diseño incorporan la perspectiva del cuidado del ambiente en el marco de lo que se conoce como la economía circular, ¿sí?
Esto yo no digo que viene a reemplazar las técnicas del medio ambiente, porque las técnicas del medio ambiente y de gestión ambiental siguen vigentes por otro lado, pero es como si fuese un aspecto superador de la gestión ambiental. Va un poquito más allá. Fíjate que en el trabajo de ustedes, por ejemplo, la chapa es fácilmente reciclable. ¿Sí? Es un producto que históricamente, de hecho, cuando una autopartista estampa una pieza, los recortes vuelven al circuito de producción. Ahí es mucho más fácil verlo, ¿no? Una operación 20, que es la operación, está la operación 10, que es de desarrollo, la operación 20, que es de corte, la operación 30, que puede ser punzonado y doblado, todo eso genera scrap de chapa. Esa chapa, obviamente, ya se sabe, tiene un valor increíble, entonces se acondiciona en unos cubos que luego son ingresados al horno nuevamente como material a volver a procesar. En el caso de la chapa se ve claramente, esto es histórico, en otros rubros no, ¿sí? Por eso es que hay un conocimiento nuevo que está en desarrollo, casi en forma paralela a la cuestión ambiental, que es lo que se conoce como eh, el desarrollo de la ingeniería de los materiales, ¿sí? Hay unos materiales bárbaros nuevos que está viendo, que son algunos de base hidrocarburo, pero que son, a ver, le voy a dar un ejemplo de algo, un ejemplo, ¿no? El telgopor es poliestireno expandible. En su origen es un producto químico líquido que con un acelerante genera una sublimación de un producto que se puede o bien moldear o fabricar en pequeñas pelotitas que luego son moldeables. Siempre la pregunta es, ¿compro un electrodoméstico? Viene en una caja de cartón. Bueno, el cartón sí, me lo recuperan fácilmente porque con el cartón se vuelve a hacer cartón, se pueden hacer un montón de otras cosas. Pero con el Telgopor no se sabía. Telgopor es una marca, es una marca comercial. Pero con eso uno ve que en la basura que va al SEAMSE, a veces están en relleno sanitario y salen volando pedacitos de ese material que se pasan por todos lados. Bueno, eh, ¿eso en qué se puede utilizar? Se puede utilizar en por ejemplo, sometiéndolo a una dilución en un diluyente, que después yo le voy a dejar bien el nombre para aquel que lo quiera probar, ustedes colocan ese diluyente poliuretánico, que es un poquito caro, pero fíjense lo importante de ese diluyente de poliuretánico, ustedes le colocan pedacitos del telgopor roto y lo agitan con un alambre y van a ver que ese telgopor se disgrega y se desaparece y queda como una sustancia babosa dentro del líquido. Bueno, eso si ustedes se lo pasan a una madera de un techo o de una pared de madera o cualquier cosa de madera, eso es un impermeabilizante. Si vos la lluvia lo moja, no se va a introducir el agua en la madera. Así que a partir de un producto yo puedo generar un elemento que me sirva, o sea, parte de la economía circular. Eh, Sabían, porque creo que yo se los comenté, que hace años, ya unos cuantos años, no menos de 25 años, eh, BMW, Mercedes-Benz, desarrollan vehículos que y van incorporando distintos porcentajes de materiales reciclables. Es decir, al final de la vida útil del vehículo, esos elementos se retiran y hay empresas que lo recuperan y los utilizan nuevamente como una materia prima. Así que ese es un claro ejemplo. Estamos hablando ya de autos de alta gama que lo consideran.
Así que bueno, la gran cuestión es no esperar a ver qué hago yo una vez que el residuo se generó, sino que al momento en que se me da una idea y empiezo a hacer pruebas, tengo que incorporar esta visión de decir, bueno, voy a utilizar materiales que favorezcan este ingreso a la economía circular. ¿Eh? Voy a hacer un pequeño repaso de las preguntas que estuvimos viendo como para que vayan preparando su trabajo final. Recuerden que en 3 clases más yo voy a dejar las pautas. Voy a repasar las preguntas de medio ambiente y, y bueno, a ver si vienen bien con... Voy a responder las preguntas que están acá, al menos voy a dar algunas ideas y después verifiquen ustedes que comprendieron la pregunta, ¿sí? La pregunta 7 nos hablaba ¿cuáles son los problemas ambientales que se han considerado históricamente? Bueno, lo que decíamos al principio, los problemas históricos han sido o se los ha asociado con el problema de la contaminación. Pero como les digo, ojo, no es solo un problema de contaminación, sino un uso cada vez más extensivo de materias primas que se extraen de la naturaleza, ¿sí? Con el impacto en el medio natural que eso implica. Piensen ustedes que si han descubierto de que una montaña tiene oro, se estima que más o menos cada 4 toneladas de oro, cada 4 toneladas, perdón, cada 4 toneladas de piedra hay 1 gramo de oro, que es muy poquito. Estamos hablando de que 1 gramo de oro es 0,0000001 kilo, muy nada, nada. Y yo rompí 4 toneladas de piedra. Ahora, en los llamados residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, es decir, una computadora cuando se deja usar, un equipo de medicina que se utilizan en medicina, un televisor, equipos musicales eléctricos. Se estima que cada 1 tonelada se generan 3 gramos de oro y de palladium y de plata. O sea que por eso es que se habla que el recupero de las computadoras se lo llaman como minas, la minería, ¿cómo se llama? Le dicen minería ciudadana o bueno, algo que se genera en las ciudades y que es un recurso en sí mismo. Tal es así que los organismos de medio ambiente de Argentina promulgaron una ley, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires existe la ley de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, la ley de RAES, justamente para recuperar material, no solamente plástico, chapa, aluminio, vidrio, sino también metales preciosos. Bien. ¿Cómo surge el concepto de ecología industrial? Bueno, un poco esto de ecología, no estoy muy de acuerdo con el término ecología industrial porque no tenemos que perder de vista de que ecología es una ciencia. Ecología es como la biología, la geografía, son ciencias. A mí me gusta más que nada hablar de ecosistemas. Ecosistemas son sistemas ecológicos donde conviven sustratos, como puede ser en un ecosistema terrestre. Sobre la Tierra crecen distintos organismos vegetales y una red trófica desde que arrancan primeros pequeños insectos, insectos más grandes, roedores, depredadores de roedores, así hasta llegar a una red de conformación que se asienta en un territorio determinado, en una zona, en un sitio determinado, y a todo este conjunto de partes que tienen que ver con el suelo, con los vegetales y con la parte de los animales que conviven ahí, se lo conoce como ecosistema. Bueno,
Un ecosistema industrial sería una suerte de lugar fabril donde se generan residuos, hay componentes para recuperar, ¿sí? No sé, digamos, yo sé que esto les puede traer alguna diferencia con lo que está en el texto, pero por eso se lo quiero aclarar ahora. Muy bien, continuamos. Se puede comparar, bueno, sí. Existen diferentes definiciones de ecología industrial. Bueno, ahí están, eso es simplemente leerlas y escribirlas. Voy a preguntar a ver que después, al que le toque este tema en la defensa, más que nada quiero saber qué entiende por la diferencia o por la similitud, nada más que eso. Eh, bueno, ¿qué es o cómo influye el diseño en el producto? ¿Cuáles son esos factores ambientales a tener en cuenta en esta etapa? Bueno, lo que hablamos hasta ahora, ni más ni menos, ¿sí? El hecho de poder minimizar residuos, darle una segunda oportunidad al residuo, contribuir de esa manera al reutilizar un material que en principio era un residuo, contribuir a la menor explotación de las materias primas que se encuentran en el medio natural y el ahorro de energía. El ahorro de energía es algo clave, clave. Algunos dicen que podría en un futuro gobierno que hablan de quitar subsidios, una suerte de que si uno paga hoy 5.000 pesos de luz, va a pasar a pagar 25.000 pesos, porque las empresas no van a tener más el subsidio a la energía, con lo cual haría de que muchos vuelvan a usar velas, en el mejor de los casos, para poder iluminarse, ¿sí? Bien, ¿qué es el diseño de procesos productivos? Bien, todo esto que yo estoy proponiendo, no, que estoy proponiendo, no, que el diseño propone implica que va a haber, que tiene necesariamente que haber cambios en los procesos productivos, donde se tenga en cuenta la incorporación, a veces, por ejemplo, le voy a dar un ejemplo sencillo. Una empresa que fabrica unas viguetas de hormigón utiliza agua que saca de la napa. Hay una suerte de curado del hormigonado, es una vigueta que utiliza agua. Esa agua se lleva a un circuito de recupero y se reutiliza. Bueno, espero, digo, eso no en su totalidad, en un 10% sería algo realmente importante de reincorporar el agua al circuito productivo. Eso es muy importante. Lo mismo el material que quedó arrastrado, que ni más ni menos que cemento y arena. ¿Por qué lo voy a tirar si es cemento y arena? Lo puedo volver a colocar en un porcentaje en la fabricación de más hormigón, ¿sí? Estaría haciendo un circuito, digamos, de recupero muy beneficioso. Yo, obviamente que al no tener la clase presencial, no sé si se va entendiendo, por eso no me quiero entusiasmar mucho. Eh, Quiero que de esta charla tengan presente el concepto del recupero, del diseño que recupera materiales y de esa manera reduce los impactos ambientales en el medio natural y reduce el consumo de energía. Yo con que este concepto quede anclado en la charla de hoy, yo realmente me siento muy contento. Bueno, continúen muchachos con esta etapa de responder preguntas. No dejen de llamarme, aunque más no sea para reclamarme una nota, pero me gustaría escuchar algún comentario de ustedes acerca de la clase.
porque yo entiendo que uno hace la clase y entiendo que en algún momento ustedes la ven. Es un compromiso de caballeros entre ustedes y yo en virtud de la realidad laboral que están teniendo. Pero les pido por favor acompáñenme porque no era lo que habíamos tenido previsto cuando se implementó el secundario, ¿sí? Es un secundario que requiere de la presencia y de la permanencia y del intercambio de los alumnos con los docentes. Ahí está el valor agregado de estos procesos. Hemos pasado de una situación de presencialidad a una situación de virtualidad, con lo cual ya en esa transición perdimos algunas potencialidades que tiene el encuentro de clase presencial. No le sumemos otras, ¿eh? Así que espero algún comentario de parte de ustedes y continuarán entonces desde la pregunta 12 a la 18. Es muy importante que terminen. La semana que viene arrancamos con el tema de otro aspecto muy importante que es la ergonomía en el diseño, ¿sí? Que es muy importante, muy interesante. Bueno, estimados, espero que se encuentren bien, espero que me llamen y bueno, sigamos hasta que podamos eh, volver a los esquemas que hemos pasado anteriormente. Les mando un abrazo, les agradezco mucho y quedamos en contacto.